Bienvenido a la sesión 3 de este curso propedéutico. ¿Cómo vas? ¿Has resuelto tus dudas? ¿Ya terminaste tus actividades pendientes? Eso es importante. Recuerda que es tu práctica previa a tu examen de admisión. En esta sesión 3 veremos factorización. Antes de iniciar, tenemos que recordar que vimos la sesión anterior. Hablamos sobre la traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático, expresiones algebraicas y operaciones con expresiones algebraicas. Te darás cuenta a lo largo de esta sesión que esto que vimos la sesión pasada lo vamos a utilizar en esta sesión, porque álgebra y factorización van muy de la mano. De hecho, son parte de la misma rama. Entonces, los temas de hoy son factor común, ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones con el método de sustitución. Como ya te lo mencioné, álgebra, factorización y las ecuaciones son tres temas de una misma rama, por lo que te vas a dar cuenta que aparte de que vamos a utilizar las cuestiones de aritmética que ya vimos, vamos a mezclar lo que veamos de esas tres. Bien, comencemos. Lo primero que tenemos que saber es ¿qué es un factor? Un factor es cada uno de los elementos de una multiplicación y es algo con lo que tú estás muy familiarizado. ¿Has escuchado el orden de los factores no altera el producto? ¿O has escuchado vamos a descomponer en factores? Si yo tengo una multiplicación, en este caso 6 por 8 igual a 48, lo que tengo ahí, el 6 por 8 son los factores, es decir, los números o los elementos con los que yo al multiplicar obtengo un resultado. En este caso 6 y 8 son mis factores y 48 se le conoce como producto. Ya habíamos visto este concepto cuando hablamos de traducción. Lo que nosotros trabajaremos hoy es factor común. Para factorizar hay diferentes métodos. Métodos que has estado viendo a lo largo de la escuela. En este caso nosotros nos centraremos solamente en uno. Para obtener el factor común de una expresión necesitamos identificar los elementos de esa expresión. ¿Qué tenemos que identificar? Coeficientes en común, variables en común y exponentes en común. Veamos un par de ejemplos de factor común. Tenemos dos expresiones, vamos con la primera. 18x sexta menos 3x cuadrada es una expresión muy parecida a la que acabamos de hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los coeficientes. En este caso un 18 y para este caso un 3. Lo primero que hacemos es encontrar los factores posibles de 18. Entonces yo tengo que 18 puede ser 3 por 6, pero también tengo que 18 puede ser 9 por 2. Si yo encuentro más factores y quiero irlos revisando o mostrarlos todos, no importa. A veces no es tan sencillo verlos y entonces es más práctico que vayan ustedes enlistando todos los posibles factores para que después encuentren uno en común. Si se puede ver a la primera, pues entonces no necesitamos más. Vamos ahora con los factores de 3 y en este caso puedo ver que 3 solo es 3 por 1. Y esto implica que acabo de encontrar ya un factor que es común a ellos. Significa que entre lo que voy a sacar de mis factores va a ser un 3. Entonces lo voy a poner desde ahorita aquí. Vamos ahora con mis variables. Como tengo solamente una variable x en ambos términos, vamos a ver cuál es la potencia. Tengo x sexta y x cuadrada. ¿Cuál es la potencia más pequeña que tengo? X cuadrada. Entonces esa es la que voy a sacar como factor. X cuadrada. Abro mi paréntesis y entonces tengo que empezar a ver. Como ya tomé el 3 de aquí, ¿qué me queda?
el 6. Ese 6 va a ir adentro del paréntesis. Y en el caso de x sexta le estoy quitando x cuadrada. ¿Qué me queda? Simplemente resto este 6 menos el 2 que saqué. 6 menos 2 es 4, entonces aquí voy a poner x cuarta. Y ya tengo la primera parte. Como el elemento que yo saqué es positivo, no me preocupo por los signos y ese signo lo vuelvo a poner igual. Pero en caso de que hubiera sacado un número negativo, tengo que hacer ley de signos para estar haciendo las multiplicaciones. Voy con el siguiente. Dijimos que para el siguiente yo saqué un 3. Si saco el 3 aquí, ¿qué me queda? Ya habíamos dicho que no es que saque todo, sino que saque un factor. Como saqué el 3, se queda el 1. Entonces, ahí voy a poner el 1. Pongo el 1. Y como saqué el x cuadrada, pues entonces, ¿qué queda? Otro 1. Lo voy a poner todo. Si ustedes ya saben qué es lo que queda aquí, pues ya solo lo ponen. Y cierro mi paréntesis. Ya lo que hice fue sacar factores. Ahora solamente tengo que simplificar. Esto termina siendo el 3x cuadrada de afuera. Se queda así. 6x cuarta no tengo nada que hacerle. Lo voy a pasar igual. Pero aquí me queda 1 por 1. Es 1. Entonces 6x cuarta menos 1 y cierro. Y este es el resultado de mi factorización. Si yo quiero comprobar eso, pues solamente tengo que multiplicar 3x cuadrada por 6x cuarta. 3 por 6 me da 18 y x cuadrada por x cuarta me da x sexta. Y 3x cuadrada por 1 me da 3x cuadrada y con eso ya comprobé que mi resultado es correcto. Voy con el segundo ejemplo. En este ejemplo podemos ver que además de la x, tengo una segunda variable y, pero el proceso es el mismo. Además, tengo en lugar de 2 términos, tengo 3 términos, pero sigue siendo lo mismo. Identifico quiénes son mis coeficientes. En este caso tengo un 4, tengo un 12 y tengo un 8. Una manera muy simple de identificar quién es el factor que puedo sacar es obteniendo el máximo común divisor, que ustedes ya saben sacar. En este caso, yo lo voy a sacar como si fueran los factores. Tengo que para 4 es 2 por 2 o 4 por 1. Para 12 tengo 3 por 4 tengo 2 por 6 y tengo 12 por 1. Para 8 tengo 2 por 4 y en este caso tendría 8 por 1. Estoy poniendo todos los posibles factores que puedan involucrar en esto y entonces pues vamos a ver. Creo que no es tan complicado ver que hay uno que se repite en los 3 y en este caso es el 4. Entonces, en mi resultado va a quedar el 4. Ahora lo que voy a ver es de las x a quién puedo sacar. Y observo, en el primero tengo x cuarta, en el segundo tengo x cúbica y en el tercero tengo x cuadrada. ¿Quién es la potencia más pequeña que tengo? Pues x cuadrada. Y entonces esa es la que voy a sacar. Aquí voy a poner x cuadrada. Voy a hacer exactamente lo mismo ahora para la otra variable. Identifico, aquí tengo y sexta, y cuarta y y cuadrada. ¿Quién es mi potencia más pequeña? Puedo ver claramente que es y cuadrada. Y entonces, esa es la que voy a sacar y pongo aquí y cuadrada. Y el proceso para hacerlo es exactamente el mismo que en el otro, solo que ahora lo hice con 2 variables y con 3 términos.
Si saco este 4, ¿qué me queda? El 1. Entonces voy a poner 1. Si saco x cuadrada de x cuarta, ¿qué me queda? Volvemos a hacer lo que hicimos hace rato. 4 menos 2 es 2. ¿Qué significa? Que entonces aquí me queda x cuadrada. Hacemos lo mismo con la otra variable. 6 menos 2 es 4 y entonces me queda y cuarta. ¿Vamos bien con esto? Vamos con el siguiente término. Como nuevamente saqué un número positivo, pues entonces el negativo no lo toco y se queda. Voy con el segundo término. Si saco un 4, ¿qué me queda? El 3. Entonces aquí pongo 3. Para la x, 3 menos 2 es 1. Voy a poner x a la 1. Para la y, 4 menos 2 es 2. Y entonces pongo y cuadrada. Mi siguiente signo es más, entonces pongo el más. Y vuelvo a hacer lo mismo con el tercer término. Tengo ahora que estoy sacando el 4. ¿Qué me queda? El 2. Pongo 2 para x cuadrada y x cuadrada. Como lo estoy sacando todo, voy a poner el 1. Pero si lo hacemos como lo veníamos haciendo, 2 menos 2 es 0. Y una propiedad de las potencias es que cualquier número elevado a la potencia 0 siempre es 1. Entonces eso lo pongo acá arriba. X a la 0 es 1. Entonces aquí tengo que es 1. Para la última, y cuadrada, como saqué y cuadrada, me queda solamente 1, o 2 menos 2 es 0, y se repite el mismo proceso, 1. Ahora ya solamente me resta cerrar mi otro paréntesis. Y vamos a simplificarlo. El 4x cuadrada y cuadrada que ya sacamos se queda donde está. El 1, este 1 ya habíamos dicho que no es necesario ponerlo, y acá solo vamos a multiplicar estos dos. Entonces, aquí queda x cuadrada y cuarta menos 3x, el x a la 1, solamente ponemos la x, y cuadrada, más 2 por 1, 2 por 1, 2. Y entonces ya tengo aquí que esta es mi simplificación, o mi factorización, perdón, de la expresión que tenía originalmente. Veamos ahora las ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. Para eso necesitamos saber qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones, y aquí tengo 3 ejemplos. La primera, 2x menos 6 es igual a 3x más 2. A la parte izquierda del igual se le llama primer miembro, y a la parte derecha, en este caso el 3x más 2, se le llama segundo miembro. Una igualdad es, como nos lo han explicado en la escuela siempre, como si fuera una balanza. Una balanza donde todo lo que hay de un lado es exactamente lo mismo que del otro. Por lo tanto, lo que yo hago de un lado, tengo que aplicarlo también del otro y mantener la igualdad. Si algo cambia, la igualdad ya no se conserva y entonces ya no puedo resolverlo como tal. Estos son 3 ejemplos de ecuaciones de primer grado. ¿Cómo sabemos que son de primer grado o lineales? Porque su máximo exponente en las variables es 1. Podemos ver que en 12x, en 3x, para el primer ejemplo, la potencia es 1, es decir, no aparece. Si ahí yo tuviera potencia 2, 3, 4 o cualquier otra, no importa que sea positiva o negativa, ya no son lineales. Y su manera de resolverse es otra. Mi segundo ejemplo, 5x más 8 igual a 11.
En el primer miembro tengo una expresión algebraica y en el segundo miembro solamente tengo un 11, pero sigue siendo una ecuación. En el tercer ejemplo tengo 7 igual a 2x más 9. Es también una ecuación, la única diferencia es que ahora la expresión numérica está del lado izquierdo, pero es exactamente lo mismo. Si yo estoy acostumbrado a trabajar con la expresión numérica del lado derecho y con las variables del lado izquierdo, entonces puedo invertir eso y sería 2x más 9 igual a 7. Tengo un problema que les voy a leer. Se reparten 125 galletas. Se colocan en 3 platos distintos. El primer plato tiene el doble de galletas que el segundo y el tercer plato tiene el mismo número de galletas que el primero más 5. ¿Cuántas galletas tiene el primer plato? Entonces aquí lo que tenemos que ver es, siempre cuando tengan un problema que tenemos que transformar al lenguaje matemático, si recuerdan esto lo vimos la sesión pasada, necesitamos identificar cuál es el dato que no tenemos, del cual no hay nada. Entonces, por ejemplo, aquí dice, del primer plato, ¿qué sabemos del primer plato? Que tiene el doble del segundo. Entonces, del primer plato sí tenemos un dato. No sabemos cuánto es exactamente, pero sí tenemos un dato. Bien, después dice, el tercer plato tiene el mismo número de galletas que el primero más 5. Entonces, del tercero también tengo. Del cual no tengo dato, de este. Y entonces, ese dato que no tengo, o en este caso este plato del cual no tengo dato, es al que le voy a llamar mi variable. Generalmente utilizamos un número, una letra específica para las variables y bueno, a este le voy a llamar X, porque no tengo absolutamente ningún dato de él. Y entonces a partir de eso comenzamos a hacer mi traducción. Tengo que mi segundo plato es X. Vamos ahora con el dato de mi primer plato. Entonces dice, el primer plato tiene el doble que el segundo. ¿Cuánto tiene el segundo? X. Entonces, el doble de X, pues sería 2X. Aquí ya depende de cómo estén ustedes acostumbrados a trabajarlo, podemos poner X más X. Estamos hablando de que eso es el doble, pero X más X es 2X y es más fácil trabajarlo así. Y ya tengo el dato para mi primer plato. Vamos ahora a ver qué me dice del tercer plato. El tercer plato tiene el mismo número de galletas que el primero más 5. ¿Cuánto tiene el primero? 2X. Entonces, aquí vamos a poner 2X, pero además dice que a eso le sumo 5. Entonces, más 5. Y ya tengo, aunque en una expresión algebraica, lo que tiene cada plato. Ahora necesito saber cuánto vale X para identificar cuánto tiene cada plato exactamente. Yo sé que si sumo lo que tiene este plato más lo que tiene este plato, me van a dar el total de galletas que tengo. Y en este caso son 125 galletas. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer las operaciones. Ahora sí, nos vamos completamente al álgebra. Dice aquí que esto es 2X más X más 2X más 5. Entonces lo transformo acá. 2X más X más 2X más 5 es igual a 125. Este 2X es de este primer plato. Este X es del segundo plato y el 2X más 5 es del tercer plato. Y entonces ya puedo resolver esto. Aquí me dice que tengo que buscar todas las que tengan X, entonces es esta, más esta, más esta. ¿Y cuánto da esa suma? 2 más 1 más 2, que son 2 más 1 son 3, más 2 son 5, entonces esto es 5X más 5 es igual a 125. Y ahora ya tengo una ecuación muy simple para resolver. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Este 5 se va al otro lado
pero ahora va a ser negativo. Y el 5x se queda donde está. 5x es igual del 125, no lo moví. El que estoy moviendo es el 5, que era positivo, y ahora es negativo. Me voy a seguir por aquí. Entonces ahora lo que tengo que hacer es esta resta. 125 menos 5. Entonces tengo 5x es igual a 120. Y ya tengo una expresión muy simple, ya solamente para resolver esa división, porque ahora lo que tengo que hacer es enviar este 5 dividiendo hacia acá. Y entonces me voy para acá. X es igual a 120 entre 5. ¿Cuánto es eso? 120 entre 5 son 24. Y ya tengo el valor de X. Eso es muy importante. Necesitamos identificar el dato que nos están pidiendo. Lo que encontré es el valor de X. Pero el problema, lo que me pregunta es cuántas galletas tiene el primer plato. Entonces, aquí, además de que ya hicimos una traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático, ya resolvimos una ecuación lineal, también necesitamos aprender a identificar qué es lo que el problema nos pide. Porque lo que encontramos aquí fue X. Ya tengo este valor. Ya sé que el segundo plato tiene 24 galletas. Pero, ¿qué me pregunta el problema? ¿Cuántas galletas tiene el primer plato? Entonces, si el primer plato tiene 2x, o lo doble que el primero, que el segundo, ¿cuántos son? 2x, pues es lo doble de 24. ¿Quién es lo doble de 24? Pues simplemente lo que hago, y lo hago de este lado con el primer plato, 2 por 24, y eso es 48. Y entonces tengo que en este plato hay 48 galletas. Y con eso ya tengo la solución del problema que me estaba pidiendo cuántas galletas tiene el primer plato. Espero que esto haya quedado claro. En esto prácticamente estamos utilizando todos los conocimientos que hemos adquirido en las últimas 2 sesiones. Vamos con el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Primero leamos su definición. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones de primer grado que comparten la solución de sus variables. Tengo aquí un ejemplo: 5x más 6y igual a 20, 3x más 8y igual a 34. Son 2 ecuaciones y podemos ver que ambas tienen 2 variables, x y y. Bien, ¿a qué se refiere con que comparten la solución de sus variables? Cuando yo resuelva mi sistema de ecuaciones, puedo decir, por ejemplo, que resulta que x es igual a 3. Entonces, x es igual a 3 para la primera ecuación, pero también para la segunda ecuación. Y con ese x igual a 3 voy a encontrar un y igual a 6, por ejemplo, que cumple con la primera ecuación, pero que también cumple en la segunda ecuación. No es posible que yo tenga un x para la primera y un x diferente para la segunda, o un y para la primera y un y diferente para la segunda. Es decir, cuando yo resuelva mi sistema de ecuaciones, voy a tener un solo valor para x y un solo valor para y tiene que cumplirse para ambas ecuaciones. Continuamos con el ejemplo de sistema de ecuaciones lineales, y este lo vamos a hacer con un problemita para hacer la traducción y después resolver el problema. Tengo aquí mi problema. Un equipo de básquet anotó un total de 55 canastas, obteniendo 125 puntos. ¿Cuántos tiros de campo, es decir, los de 2 puntos, y triples realizaron para obtener estos? ¿Sí? Es decir,
Anotaron 55 canastas que les dio 125 puntos. Necesito saber de esas 55 canastas cuántas fueron de 2 puntos, cuántas fueron de 3 puntos. Entonces, de aquí voy a obtener nuestros datos. Vamos a ver. Tengo 55, que es el total de canastas. Entonces yo sé que anotaron cierta cantidad de 2 puntos y cierta cantidad de 3 puntos. Entonces, primero tengo que definir quiénes son mis variables. Voy a decir que, y las voy a escribir acá del lado izquierdo, X van a ser las canastas de 2 puntos. Y le voy a llamar Y a las canastas de 3. Y entonces, teniendo eso, ahora sí, vamos a armar nuestro problema con los datos que tenemos. Tenemos que son 55 canastas. Puedo decir entonces que si yo sumo la cantidad de canastas de 2 puntos más la cantidad de canastas de 3 puntos, debo obtener 55. Acabo de encontrar la primera ecuación de este problema. Espero que se haya entendido cómo lo hice. Pero además sé que las de 2 puntos más las de 3 puntos, independientemente de cuántas sean, me dan 125. Y entonces, pues entonces voy a hacer esa traducción. De 2 puntos por ese tipo de canastas más los 3 puntos por ese tipo de canastas me da 125 puntos. Y ya tengo el sistema de ecuaciones. 2 ecuaciones con 2 variables cada una. Y ahora sí, eso es lo que voy a resolver. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, elegir una ecuación. Yo voy a elegir esta ecuación para despejar una variable y voy a despejar x. Entonces, voy a reescribir esa ecuación aquí. X más y es igual a 55. Tengo que encontrar a x y lo único que tengo que hacer pues es mandar esta y hacia allá para que me quede la x sola. Entonces, x es igual, ese 55 se queda donde estaba, no lo he tocado, y la y va a pasar negativa. Y lo que acabo de encontrar es el despeje de mi primera variable. Ya que tengo el despeje de la primera variable, lo que tengo que hacer ahora es sustituirlo en la segunda ecuación. Es decir, voy a volver a reescribir mi segunda ecuación. Pero donde haya esta x, voy a poner esto, porque es lo que vale la x según lo que acabo de encontrar. Lo voy a hacer hacia abajo. Entonces, voy a utilizar (2x más 3y igual a 125). Y entonces, como dije, voy a sustituir esta x por esto. Ese 2 lo paso igual. La x la voy a poner con otro color, que va a ser 55 menos y. Y el resto de mi ecuación, que era esto, lo pongo también. Más 3y igual a 125. Lo que acabo de hacer solamente es esta x la quité y puse lo que encontré acá. ¿Pero qué encontré? Que x vale 55 menos y entonces
lo puse aquí. Ya que tengo eso, pues entonces tengo que empezar a simplificar eso, porque esto que tengo aquí ya es una ecuación de una sola variable, ya solo aparece la y la voy a resolver. Voy a multiplicar este 2 por 55 y este 2 por menos y. Y lo vamos a hacer aquí abajo. 2 por 55 es 110, más por menos es menos, y 2 por y es 2y. Como ya realicé esta operación, ya no pongo los paréntesis y ahora vuelvo a poner la otra parte. 3y es igual a 125. Como aquí no me cabe, me voy a ir hacia acá arriba. Lo que voy a hacer aquí va a ser reducir términos iguales, que tengo aquí 2 con y. El 110 no lo toco, lo vuelvo a poner igual, 110. Y ahora, menos 2 más 3 es 1y. Ya sabemos que el 1 no lo pongo, pero me queda positivo, entonces aquí es más y es igual a 125. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación, porque ya tengo una ecuación de primer grado, puedo resolver como ya lo hicimos anteriormente. Este 110 se va a ir hacia el otro lado. Y entonces me va a quedar que y es igual a 125. Como ya era positivo pasa a negativo, menos 110. Y es igual 125 menos 110 son 15. Y ya tengo el primer resultado para mi sistema de ecuaciones. Ya encontré quién era y, ya encontré el número de canastas de 3 puntos, es decir, anotaron 15 canastas de 3 puntos. Ahora solo me falta identificar cuántas de 2 puntos anotaron, y para eso voy a utilizar la primera ecuación, x más y es igual a 55, y como ya sé cuánto vale y, la sustituyo ahí y me queda x más 15 es igual a 55. Hago lo mismo que hice para resolver aquí. Este 15 se va a ir para allá, pero ahora negativo, y entonces me queda x es igual a 55 menos 15, y eso es 40. Y entonces acabo de encontrar que x es igual a 40. Encontré ya mi segundo resultado, y con eso ya tengo que x es igual a 40 y que y es igual a 15. ¿Qué fue lo que encontré en sí? Pues que lo que me pregunta el problema es cuántos tiros de campo y cuántos triples. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Contestar mi problema. Fueron, x es el tiro de campo, entonces fueron 40 tiros de campo y fueron 15 tiros triples. Y con eso ya resolví mi sistema de ecuaciones. Hemos terminado la sesión 3 de este curso propedéutico. Algo que es importante que te comente es que durante estas sesiones nosotros estamos viendo ciertos métodos para resolver los problemas propuestos, pero no son únicos.
Si hay un tema que se explicó en nuestras sesiones y hay otro método con el que tú te sientes más cómodo trabajar, adelante. No estás obligado a utilizar los que estamos explicando nosotros, pero sí es importante que consideres tus procedimientos. Ya puedes resolver los ejercicios de tu manual de aspirante, que en este caso vienen en 2 grupos de páginas, de la 39 a la 41, que corresponden a la parte de factorización y ecuaciones lineales o de primer grado, y de la 43 a la 45, que corresponden a los sistemas de ecuaciones. No olvides enviar tus dudas y nos vemos el próximo sábado.